5:22 de la mañana, 24 de abril de 2025. Mientras el frío amanecer envolvía a San Francisco Boyay y a la Malinche segunda sección bajo una neblina cerrada como sábana vieja, más de 180 agentes de la Agencia Federal de Investigación, junto con unidades de la Marina, se deslizaban como sombras hacia 3 casas marcadas en un mapa con una X roja. Ni un ruido, ni una luz de sirena rompía el aire tenso. En apenas 11 minutos, todo el perímetro quedó sellado. Celulares, radios, cámaras privadas, apagados como si alguien hubiera arrancado el cable del mundo. La orden venía directo de Ciudad de México, sin espacio para dudas: bloqueen, aíslen y derriben. El objetivo: reventar de raíz una red subterránea manejada por el H, apodado el H, el mero mero detrás del tráfico de droga, compraventa de armas y lavado de billetes en Hidalgo. Cuando la primera puerta de acero cayó como puerta vieja, los agentes no hallaron salas ni cocinas comunes. Frente a ellos, búnkeres reforzados, túneles como hormigueros, arsenales que helaban la sangre, y hasta 2 canguros vivos atrapados entre montones de droga y armas, como si todo fuera un maldito experimento de locura. En un abrir y cerrar de ojos, los soldados de Sedena hallaron más de 300 kilos de droga de todo tipo, y 3 toneladas de armas pesadas, rifles, chalecos, radios militares. Esto no era un cártel de barrio, era una organización paramilitar, blindada con dinero y política corrupta. 7 sujetos fueron neutralizados. Entre ellos, el propio H, el fantasma de los últimos 5 años, ese que siempre se les pelaba a última hora. Esta vez no hubo escapatoria. Allende, antes un pueblito tranquilo en la ruta del norte, amaneció como el epicentro nacional. No por tráfico de morralla o armas sueltas, sino por un operativo quirúrgico que no dejó opción de huida. Uno a uno, los arrestados salieron, esposados bajo el resplandor blanco de los faros, con la cabeza gacha. Pero el que se robaba todas las miradas era un tipo de camisa azul oscuro y tenis de marca, mirando no con miedo, sino con un coraje que quemaba. Era el H, el jefe que, durante media década, había dirigido rutas de droga disfrazadas de empresas legales, transporte de material, exportación de ganado. Nadie lo podía tocar, hasta ahora. Su error fue confiarse, creer que las puertas de acero, los inhibidores de señal y los vigías lo salvarían. No contó con el movimiento rápido, silencioso y brutal de Harfuch. En 8 minutos, la telaraña que lo protegía se colapsó. Ya esposado, el H no dijo ni pío. Solo, al pasar junto a las armas incautadas, lanzó una mirada de esas que congelan el alma. No era derrota, era pura rabia. Él entendía bien, no había perdido solo su libertad, había perdido su imperio. Pero el horror apenas empezaba. Mientras aseguraban las casas, una patrulla cazó a un tipo treintañero que intentó brincar por un patio lleno de maleza. En su mochila, 5 pistolas, un convertidor de señal y casi medio kilo de cristal. Al ser detenido gritó: «No saben con quién se están metiendo». Y claro que sabían. No era un grupito de dealers de esquina, era una red con tentáculos en política, negocios y migración. En el sótano de una de las casas, hallaron algo aún más cabrón: chalecos antibalas, radios de grado militar, pasaportes falsos de Honduras, Guatemala y El Salvador. Clarito, esta red no solo traficaba droga, también operaba como un centro de paso clandestino hacia el Gabacho. 37 minutos después, el jefe de la operación mandó un reporte lacónico: objetivos asegurados. Nido neutralizado. Se procede a la localización de activos ocultos. Pero nadie, ni en sus peores pesadillas, se imaginaba lo que venía. La casa N grados 47, en la calle Jacarandas, parecía normal: paredes blancas, tejado viejo, patio polvoso. Pero un dron térmico reveló algo raro: el suelo ardía a 6 grados sobre lo normal. Siguiendo órdenes de Harfuch, los ingenieros perforaron el concreto. Y a 5 metros de profundidad, descubrieron el infierno: cámaras subterráneas repletas de billetes, en contenedores plásticos sellados, perfectamente organizados. Cuando acabaron el conteo preliminar, todos se quedaron pasmados: más de 2.000 millones de pesos. 118 millones de dólares, sin rastro, imposibles de rastrear. Junto con ellos, 14 tarjetas bancarias falsas, contratos de seguros amañados, libretas con alias, rutas, pagos. Un agente antilavado susurró, mirando los documentos: «Esto no es lana de drogas. Esto es capital de control». El centro de operaciones en CDMX activó el código negro 0, convertir la escena en zona especial de seguridad. Tula de Allende ya no era un pueblo más. Era el epicentro de una red que controlaba dinero, armas, política. Mientras transportaban el dinero incautado,
los agentes siguieron rascando en los niveles subterráneos. No buscaban más droga. Buscaban algo más valioso, las llaves del sistema. Detrás de un gabinete eléctrico, usando cargas térmicas, reventaron una caja fuerte. Y ahí estaba, el mapa invisible del H. No era solo un croquis de rutas de contrabando. Era una red empresarial clandestina, talleres, granjas, tiendas de construcción, todo fachada. Cada eslabón, cada negocio, era un nodo de tráfico y lavado. Las hojas de Excel encriptadas mostraban pagos fijos a policías, funcionarios, incluso agentes de programas sociales. Una tarifa fija, 125% de la facturación mensual. El que más cobraba, más protegía. Un analista de campo soltó, murmurando: esto no es un cártel, es un gobierno en la sombra. La red del H se extendía desde Hidalgo hasta Querétaro, Guanajuato, Veracruz. Controlaban caminos, votos y decisiones. En una laptop confiscada hallaron una carpeta titulada Clientes. Dentro, más de 40 nombres. No solo criminales, sino políticos, jefes de policía, diputados, funcionarios de programas sociales. Todos protegidos bajo contratos de paquete oro, pagos trimestrales, cláusulas de silencio garantizado. El documento más escalofriante era un contrato manuscrito. El H garantiza flujo. Usted garantiza vista gorda. Firmado y sellado oficialmente por un municipio de Hidalgo. Al recibir el informe, Omar García Harfuch no dudó. No hay zona gris. Purgamos todo. Cateos inmediatos. 3 jefes de policía suspendidos. Un director de seguridad requisado. Un diputado, desaparecido a pocas horas del operativo. En la tarde, Harfuch se plantó ante la prensa, seco, directo. Si hay que limpiar desde adentro, lo vamos a hacer. Sin discursos rimbombantes. Sin shows baratos. Solo la verdad. Horas después, algo inédito comenzó. De tienditas, puestos de tacos, familias enteras colgaron mantas caseras. Gracias por no callarse. Queremos justicia, no miedo. En el Parque Central, jóvenes, maestras, madres, se reunieron con veladoras. Rezaban no por miedo, sino por esperanza. En el mercado, los comerciantes colgaron letreros. Este local es libre. No pagamos miedo. La caída del H no solo reventó una red, rompió años de miedo enquistado. Pero la cosa no paró ahí. En el Congreso Estatal, diputados de todos colores exigieron investigar la relación entre gobiernos locales y crimen organizado. Y en la Ciudad de México, en apenas 48 horas, 5 estados más Querétaro, Veracruz, Puebla, Estado de México y Morelos solicitaron ayuda para replicar el modelo de intervención. El efecto dominó había comenzado. Por primera vez, en los pasillos del Congreso Federal, se murmuraba abiertamente: gobiernos cautivos. La presión llegó hasta Los Pinos. En una noche, se firmó una orden ejecutiva: crear la Unidad de Reconstrucción del Estado de Derecho, desplegar Sedena, CNI y FGR en Hidalgo. Omar García Harfuch, inicialmente asignado solo para Hidalgo, se convirtió en símbolo nacional de la limpieza profunda. 3 días después, medios como Reuters, BBC y CNN lo titulaban igual: un Estado recuperado a golpe de ley. La ONU y la OEA reconocieron la operación como modelo contra territorios capturados por el crimen. Desde Estados Unidos, la DEA admitió: varios arrestados estaban ligados directamente a rutas hacia Texas y Arizona. En Washington, un funcionario dijo: México ha enviado una señal que ya no podemos ignorar. El eco llegó hasta Europa, donde la Europol propuso estudiar el modelo Hidalgo para combatir mafias en Calabria y los Balcanes. Y todo había empezado en un rincón olvidado llamado Tula de Allende. En el pequeño estadio del pueblo, convertido en centro de operaciones, Harfuch habló ante la gente: no venimos a contener, venimos a recuperar. Y no nos vamos. Esa frase sencilla, sin adornos, se volvió lema. Se imprimió en carteles, se pintó en bardas, se pegó en libretas de estudiantes. Nadie creía que sería fácil. Pero por primera vez, la gente de Hidalgo supo que no estaba sola. La prensa internacional lo llamó el renacer silencioso. Pero para el pueblo, no se necesitaban palabras rimbombantes. Solo sabían una cosa: ahora caminamos sin miedo. Pero el verdadero temblor no había comenzado todavía. Mientras la gente de Tula de Allende respiraba, apenas acostumbrándose a la nueva luz del día, las ondas de choque de lo descubierto bajo los pisos agrietados de la calle Jacarandas alcanzaron los escritorios de altos mandos en la capital.
El archivo clientes, extraído de la laptop plateada, seguía soltando nombres como Cuchillos, empresarios de renombre, funcionarios de nivel estatal y hasta asesores legislativos federales. El veneno había trepado mucho más alto de lo que nadie en su sano juicio se habría atrevido a decir en voz alta. Al filo de las 2 de la mañana del 25 de abril, mientras Tula dormía entre patrullas y faroles encendidos, desde Ciudad de México salieron órdenes selladas para 4 operativos simultáneos en otras ciudades: Pachuca, Querétaro, Salamanca y Poza Rica. La instrucción era tajante: sin espacio para el titubeo, entren y no dejen piedra sobre piedra. No había margen para alertas ni para diplomacias baratas. Esa noche, la sombra de la Operación Tula se expandió como pólvora encendida. En Pachuca, un convoy de camionetas negras irrumpió en la residencia de un exdirector de Seguridad Pública. No alcanzó ni a pestañear. Cuando rompieron su puerta blindada, el tipo estaba en calzones, sosteniendo un teléfono aún caliente de mensajes. En Querétaro, un supuesto empresario de la construcción que en realidad era el cerebro financiero de 3 rutas de lavado de dinero cayó junto a 12 maletines llenos de efectivo, dólares aún oliendo a humedad de bóveda. Pero lo más denso ocurrió en Salamanca. Allí, en un restaurante de carnes a la leña que fungía de fachada, agentes especiales interceptaron una reunión secreta entre un grupo de políticos locales y 2 capós de nivel intermedio. Los agarraron a todos con las manos en los sobres manchados de sudor. Ni los mozos tuvieron chance de correr. Todo quedó registrado en cámaras ocultas y sería utilizado después como munición legal para derribar estructuras completas de protección política. Mientras tanto, de regreso en Tula, los equipos tácticos que no habían dormido ni una hora siguieron escarbando. Detrás de una falsa pared en la casa de la calle Bugambilias, hallaron un cuarto de vigilancia con pantallas de circuito cerrado mostrando imágenes en vivo de calles, gasolineras, tiendas y hasta oficinas municipales. LH había montado su propia central de inteligencia. No confiaba en nadie más que en su propia red de ojos. En ese mismo cuarto, entre cables pelados y servidores chillando por el sobrecalentamiento, apareció un hallazgo aún más turbio: discos duros con grabaciones de sobornos, videos explícitos de tratos, dinero cambiando de manos, políticos brindando por contratos amañados. «Esto va a tronar todo», murmuró uno de los investigadores, mientras pasaba los primeros archivos al equipo de análisis urgente. El amanecer del 25 no trajo alivio, sino un vértigo extraño. Era como si el pueblo entero supiera que lo que habían desenterrado no era solo dinero o armas, sino algo mucho más profundo y peligroso, una verdad imposible de callar. La cadena de acontecimientos ya era imparable. A las 10 de la mañana, en Ciudad de México, la conferencia mañanera de la presidencia arrancó con un ambiente tenso. Los reporteros cuchicheaban entre sí, oliendo a sangre en el agua. Nadie esperaba gran cosa, hasta que en el minuto 17 del evento, el vocero presidencial leyó una declaración sin pestañear: se abrirá investigación penal contra cualquier funcionario o exfuncionario implicado en las operaciones de la red desmantelada en Hidalgo. No habrá impunidad. No habrá excepciones. En Tula, mientras tanto, la vida cotidiana trataba de recomponerse, aunque cada esquina olía a miedo antiguo desintegrándose. En la plaza central, una señora vendía elotes en un carrito adornado con un letrero improvisado: «Hoy vendemos sin miedo». En la parroquia, el cura dedicaba la misa dominical no a los santos, sino a los valientes que no dejaron caer su alma. Pero entre toda esa luz nueva, la verdadera guerra apenas comenzaba. La laptop extraída de la casa Jacarandas reveló que la red de LH no era autónoma, respondía a una estructura aún mayor, aún más oculta. Un conjunto de siglas aparecía repetidamente en los contratos cifrados: Proyecto TMPLO. Nadie sabía qué significaba exactamente, solo que era grande, muy grande. Según las primeras traducciones del equipo de inteligencia, TMPLO no era un simple cartel, era una confederación de redes de tráfico de armas, dinero y personas, extendida por todo México y buena parte de Centroamérica, con raíces que se remontaban a la década de los 90. LH era apenas un eslabón de algo monstruoso. Los analistas que revisaban los documentos empezaron a hablar en voz baja, como si hasta el concreto pudiera escuchar. Nadie quería decirlo en voz alta, pero la evidencia lo dejaba claro: lo que se había tocado en Tula no era el final de un ciclo criminal. Era apenas el primer disparo en una guerra soterrada que podría cambiar el país entero. Porque en el fondo, todos sabían lo mismo: en México, cuando tocas el verdadero poder, no hay marcha atrás. Y Tula de Allende, una vez ignorada, ahora se encontraba en la mira de ojos que no conocía misericordia.